Bien amigos, gracias por conectarse a mi canal. Te voy a pedir que primero te relajes, disfrutes del video y que aprendas, ¿ok? O sea que hoy vamos a trabajar con los binomios conjugados o la suma por diferencia, ¿ok? Como dice el título, ¿ok? Y esto no es más que tener dos binomios, ¿ok? En este caso podríamos decir que el binomio A más B, ¿ok? Entre paréntesis, por A menos B. El resultado es A al cuadrado menos B al cuadrado. Siempre va a ser así, ¿ok? Te voy a explicar por qué es A al cuadrado menos B cuadrado, ¿ok? Vamos a desarrollar esa fórmula y después vemos unos ejercicios. Vamos a ello. Ok, pues como te dije, vamos a seguir el proceso de las flechas rojas que están ¿verdad? En esta suma por diferencia para ver por qué sale el resultado de A al cuadrado menos B cuadrado. Ok, si yo multiplico A por A, como dice la flecha arriba, A por A, ok, vamos a ver que A por A es A al cuadrado, ¿ok? Igual que arriba, A al cuadrado. Entonces, A por B, como A es positiva y la B es negativa, pues entonces lo que vamos a tener es un menos AB, menos AB. Y ya hemos multiplicado el primer término por los otros dos términos del otro paréntesis. Ahora vamos a multiplicar el segundo término que es B. O sea, si B lo multiplicamos por A, da BA, pero los signos son positivos, por lo tanto, esto es más. Y en matemáticas se pone orden alfabético, ¿de verdad? Y podemos decir que BA es lo mismo que AB, porque son factores que al multiplicar no altera el producto. Por lo tanto, podemos poner, se ve más bonito, en orden alfabético. Entonces, ahora multiplicamos el segundo término del primer paréntesis por el segundo término del segundo paréntesis y vemos que más por menos es menos b al cuadrado. B al cuadrado. Ok, cambio de color para que tú veas que menos AB más AB se cancelan, ¿verdad? Porque aquí sabemos que es el mismo término con signo negativo, pues se anulan. Entonces el resultado es A al cuadrado menos B cuadrado. Fíjate que este es el mismo que el que te enseñé al principio. ¿Ok? Y esa es la razón por la cual ese es el resultado. ¿Ok? Vamos a verlo en un par de ejemplos. ¿Ok? Vamos a ello. Es importante que te recuerde que el primer video que hice de productos notables te di una lista y te mencioné, es para que te sepas reconocer cada uno de esos productos notables. Este primer producto notable, que es el primero de la lista del video anterior, aquí te expliqué el resultado. Y como ya sabemos que el resultado, esto que está aquí y esto que está aquí, se anulan, ¿ok? Se anulan y el resultado es el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Aquí ya podemos ahorrarnos este tiempo, este tiempo, ¿verdad? Y no trabajar con esto que ya sabemos que se va a cancelar el uno con el otro. Por lo tanto, si tenemos 5x, ¿ok? Tenemos que abrir paréntesis porque tenemos 5 por x, ¿ok? Esto es una multiplicación. Entonces 5x lo ponemos entre paréntesis para no confundir, para que el exponente al cuadrado que está fuera del paréntesis no se quede solamente con la x. Entonces sabemos que al multiplicar este primero por el primero es esto, luego el primero por el segundo menos, y luego se cancelan, pues nos ahorramos ese camino y
ya directamente sabemos que es menos, ¿verdad? Porque positivo por negativo es negativo. Y sabemos que el 3 va a ser al cuadrado. Por lo tanto, lo único que nos faltaría es hacer las operaciones. Al cuadrado afecta a la x y afecta al 5, y 5 por 5 es 25, ¿verdad? 5 al cuadrado. Y x es x al cuadrado. Porque x, 2 por un exponente que tiene la x es 2. Menos 3 por 3, 9, porque está al cuadrado y multiplicamos la base tantas veces como diga el exponente, que en este caso es 2. Y entonces ya tenemos nuestro resultado de este ejercicio. Ese sería el resultado. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a ver el segundo. El segundo es, entre comillas, un poquito con una dificultad adicional. Te puse dentro de cada paréntesis un exponente y te cambié los signos. El negativo lo puse en el primero y el positivo lo puse en el segundo paréntesis. Es lo mismo. ¿Ok? Es lo mismo, pero lo puedes ver así en ejercicios que te den. ¿Ok? Por lo tanto, nos vamos a ahorrar el tiempo del medio y lo vamos a hacer ya directamente. Y sabemos que el primero va a ser al cuadrado, que es 3m. 3m lo ponemos entre paréntesis por lo que te expliqué en el ejercicio anterior, menos, y este también lo tenemos que poner entre paréntesis porque es al cuadrado, pero ya tenemos un cuadrado dentro de cada uno de los dos paréntesis en el segundo término. Por lo tanto, esto sería 2n al cuadrado, ¿ok? Ahora te explico qué es lo que sucede. En el siguiente paso, pues resolvemos. Sabemos que 3 por 3 es 9, ¿ok? En el primer término. Y m es m al cuadrado. Por lo tanto, ¿por qué m al cuadrado? Porque 2 por 1, un exponente que hay exponente 1, pues es m al cuadrado. Y menos, y este exponente afecta al exponente, ¿ok? De esta variable y al 2 que está aquí. Y 2 al cuadrado es 4. N sería n porque no sabemos el valor de n, pero multiplicamos 2 por las reglas de potenciación, de la potencia, ¿verdad? 2 por 2, 4. Y entonces ya hemos resuelto este problema también, ¿ok? No quiero que sea largo, no voy a hacer otro ejemplo. Si te ha gustado el video, por favor, dame un like. Suscríbete si no te has suscrito. Oye, envíaselo a tus amistades. Marca la campana, te notificará el próximo video que voy a subir. Pero sobre todo, relájate, disfruta y aprende. Sabes que puedes darle para atrás al video para entenderlo. ¿Ok? Tantas veces como tú quieras. Nos vemos en la próxima entrega. Bye bye.